Sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones. Con Rebeca Mendoza Hassey. Y bueno, como todas las semanas, le damos la bienvenida en esta mañana a Rebeca Mendoza Hassey, que nos va a hablar sobre el tema de las adicciones y otros temas que tienen que ver también con la salud mental. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenos días. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Marco. Buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. Oye, ¿qué nos vas a platicar, mi estimada? Vamos a hablar de la depresión y vamos a hablar de la depresión, que esta es clave, es un foco rojo considerado por los especialistas en salud mental, los adictólogos, como un detonante para lo que es el consumo o el abuso de, en este caso, el alcohol, y por qué no decirlo también, el consumo de sustancias ilícitas. La depresión es un trastorno emocional que por primera vez se utiliza su nombre, por así decirlo, o se habla de la depresión, no como tal, no como depresión, sino en aquel entonces estamos hablando 450 antes de Cristo, y se utiliza la palabra melancolía, no como depresión. Inclusive se conoció también como la famosa bilis negra. El término o la palabra de depresión se escucha ya científicamente hablando, plasmado en un escrito en 1725. Estamos hablando ya en el siglo XVIII. ¿Qué quiere decir? Pues no es muy reciente que digamos. Es muy reciente. Realmente no estaba considerada la depresión como una enfermedad y menos como un trastorno mental, y esto se considera a partir del siglo XVIII. Aquí es muy importante hacer la diferencia entre la depresión y la nostalgia, porque muchos argumentan que la depresión es una especie o un tipo de tristeza. Sí, efectivamente es un tipo de nostalgia, y hablamos de la nostalgia o de la tristeza cuando estamos hablando de un episodio delicado, que esto obviamente afecta a nuestra vida diaria y que tiene que ver por una situación de estrés o porque estamos pasando por un momento o pasamos un momento perturbador. Ahí hablamos propiamente de la nostalgia, de la tristeza, pero no afecta a nuestra vida diaria. En cambio, en el tema de la depresión, es un trastorno emocional donde efectivamente este es constante, es continuo y que puede y afecta nuestra vida diaria. Cuando hablamos de depresión estamos hablando de que por lo menos tenemos 2 semanas con este malestar. En la nostalgia y en la tristeza, ¿no? Esto puede ser diario, pero en momentos diferentes y siempre y cuando no pase de 15 días. En la depresión es un foco rojo cuando esta nostalgia, esta tristeza pasa de 15 días, efectivamente, es un foco rojo porque puede durar meses o inclusive años. La depresión es un tema muy delicado para nosotros los adictólogos, porque lamentablemente un común denominador en las personas que llegan con nosotros con problemas de consumo, de abuso de consumo, pues definitivamente tiene que ver la depresión, y normalmente, por regla general, la depresión va acompañada de la ansiedad. Pero en este caso que estamos hablando de la depresión, es importante hacer ver que en el mundo es la 4ª causa de discapacidad. En nuestro país ocupa el primer lugar en causa de discapacidad en las mujeres. En los hombres, el 9º lugar. ¿Qué quiere decir? Que afecta más a mujeres que a hombres, al menos en nuestro país. Estamos hablando que se calcula más o menos que en nuestro país hay cerca del 20% de la población, se cree, se considera, tiene problemas de depresión. Entonces, imagínense qué interesante el saber que casi el 20% de las personas en nuestro país padecen de depresión, pues obviamente es un foco rojo para consumo de sustancias o el abuso, en este caso del alcohol, en algún momento de la vida de esa persona. Estamos hablando también que en el mundo, bueno, los países con mayor índice de casos de depresión está Suecia, Reino Unido, y también también se ve, por ejemplo, en nuestro país, vemos, más bien en América Latina, vemos países como Brasil,
como Chile, como Uruguay, Paraguay, Cuba, que son los países que más altos índices de depresión hay. México afortunadamente no está dentro de los primeros lugares, pero aún así el saber que casi el 20% de la población padece de depresión, pues obviamente es un dato muy interesante, un dato preocupante. ¿Cómo identificar cuando hay depresión? Bueno, la depresión va a afectar de entrada el peso de una persona. Una persona con depresión puede empezar a tener problemas de sobrepeso o de repente a bajar mucho de peso. Va a afectar también al sueño, hay alteración en el sueño. También vemos a las personas con problemas de depresión que les cuesta mucho trabajo la concentración. Ya no digamos el memorizar. Son personas que tienden a la irritabilidad, son personas que tienden a la tristeza, a la nostalgia, son personas inclusive que tienden a ser pesimistas, son personas inclusive que tienen poca confianza en ellas mismas. Aquí es bien importante hacer saber que hay un estudio muy interesante donde sabemos que lamentablemente la gran mayoría de los pacientes que se someten a un tratamiento para obviamente salir adelante de una depresión, la gran mayoría de los médicos, si no es casi todos, prescriben antidepresivos, fármacos, al final de cuentas. Y más del 50% de estos fármacos que son prescritos no logran sacar del cuadro depresivo a los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dejar el tema de un tratamiento de antidepresión a solo los fármacos. En una opinión muy personal, el ejercicio es clave. El ejercicio es clave porque se sabe que la depresión es causada por temas de bioquímica. Es decir, se ve altos niveles de cortisol, que al final de cuentas es una hormona, y problemas en neurotransmisores como son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Entonces, ¿qué nos ayuda para este tema de la bioquímica? En el tema de hormonas y en el tema de neurotransmisores, definitivamente el ejercicio. El ejercicio es clave, pero un ejercicio aeróbico, no ir al gimnasio. Estamos hablando de caminar rápido, correr, nadar, andar en bicicleta. Este tipo de ejercicios son claves para regular la cantidad de sustancias que en el cerebro, que en nuestro cuerpo producimos para que de manera natural, anímicamente, estemos con esta estabilidad. Estos estudios han demostrado también que las personas que padecen depresión se ha notado una ligera inflamación en el cerebro. Entonces aquí la reflexión sería encaminada a por qué en lugar de prescribir antidepresivos o probar con antidepresivos, ¿por qué no probar con desinflamatorios, por ejemplo? Si se sabe o se está viendo en evidencia científica que hay una inflamación en el cerebro en las personas que padecen la depresión, ¿por qué no hacer uso de estos desinflamatorios? Que creo que pudieran ayudar a un proceso o un cuadro de depresión. ¿La depresión se cura? No, se controla. Una vez que aparece este foco rojo, estamos hablando que tendría que someterse a un tratamiento, lo idóneo, a través de un especialista. ¿Quién es el especialista? ¿Un psicólogo clínico o un psiquiatra? Y volvemos a lo que Tal vez los dos, ¿no? De forma compartida, los análisis. Pudiera ser, es que al final de cuentas el psiquiatra lo que va a prescribir es medicamentos. Entonces, en una opinión muy personal, yo soy partidaria de que el psiquiatra tiene que ser el fin último del tratamiento. Sí es importante un tratamiento integral, sí es importante un equipo multidisciplinario y sí, debe de estar presente un psiquiatra, pero que sea el fin último. Hay que apostarle a la alimentación, hay que apostarle al ejercicio, hay que apostarle al voluntariado. Yo estoy convencida que cuando una persona no se siente útil, no se siente importante. Y al no sentirse importante, de ahí esos cuadros de ansiedad y de depresión. El voluntariado, por ejemplo, en un tratamiento de rehabilitación es clave porque las personas se sienten útiles, las personas se activan,
de no hacer nada, de no tener responsabilidades. Y entonces, cuando la persona que se somete a un tratamiento de rehabilitación descubre la importancia de dar a los demás sin esperar recibir nada a cambio, eso te cambia la vida. Que es lo que hacen los AA en su hermosísimo programa de los 12 pasos, cerrando con broche de oro en el 12º paso. El 12º paso es la transmisión del mensaje. Y la transmisión del mensaje es llevar el conocimiento de lo que es el programa de AA a los que están sufriendo por un problema de alcoholismo. Y no te cobran un solo peso. Inclusive el programa todavía va más allá y dice, AA es para todos, pero no todos son para AA. El único requisito para entrar a AA es querer dejar de beber. Y tú puedes acudir a un grupo de AA, que es 1:30 diario, y no pagas un solo peso. Entonces, esta es la importancia de el por qué hacer uso de, sí, un equipo multidisciplinario para dar una atención integral, pero creo que con los últimos estudios que hay, con esta evidencia científica tan interesante que se descubre que hay una inflamación en el cerebro en los pacientes que padecen de depresión, yo creo que al final de cuentas luego los pacientes nos volvemos conejillos de indias de los profesionales. Y eso también hace el psiquiatra. El psiquiatra te prescribe medicamentos y va probando si X medicamento te está funcionando y sobre todo la dosis, ¿no? Porque habemos personas que con mínima cantidad de fármacos nuestro cuerpo responde. Hay personas que no, que requieren mucho fármaco para poder responder. Pero al final de cuentas están dopados. Entonces, no podemos tapar un problema con consumo de fármacos, por ejemplo. Claro, hay veces que si se requieren y no queda de otra, bueno, pero son casos que tiene que haber previamente un estudio de por medio. Oye, yo te decía, Rebeca, que una característica de la depresión desafortunadamente es que las personas pues, bueno, no quieren hacer ejercicio, por más que las puedes instar, no quieren evidentemente atenderse con un psicólogo, bueno, no quieren en muchos casos hacer nada, ¿no? Y para las familias, pues evidentemente se vuelve una situación complicada porque ves a un familiar mejor deprimido, pero que no puede hacer nada. Definitivamente la depresión afecta en la vida diaria de la persona. Y afecta el entorno ¿no? social, por supuesto. O sea, la familia de una persona que está sufriendo depresión. En general, las enfermedades emocionales, y esto es lo importante de por qué atender las enfermedades emocionales. Las adicciones es una enfermedad emocional. ¿Por qué la importancia de atender una enfermedad emocional? Porque efectivamente va a afectar no solo a la persona, sino va a afectar a su entorno familiar en primer grado y a su entorno social. Por supuesto que te va a afectar tarde o temprano en el trabajo, con tus compañeros de trabajo. Repito, en el caso de los hombres, es la 9ª causa de discapacidad en el país. En el caso de las mujeres, es la primera causa de discapacidad. Creo que esto tiene que ver también en el caso de las mujeres por un tema hormonal. Pero aquí la importancia de no permitir que lo que te venía gustando, que tú venías haciendo, que de repente lo dejes de hacer, ese podría ser un primer foco rojo para poder detectar que algo está mal en tu vida. Y lo hablábamos atrás de cámaras. Por regla general, al mexicano le cuesta trabajo atenderse de un padecimiento físico. Desidia, falta de recurso económico, falta de tiempo, etcétera. Siempre hay un argumento. En el caso de las enfermedades emocionales, todavía cuesta más trabajo que una persona se atienda. Porque en primer lugar está el no reconocimiento. Y segundo, el tema económico, que lamentablemente es costoso. Como siempre, muchas gracias. Al contrario, hoy hablamos de depresión, vamos a hablar en el siguiente espacio de ansiedad y tomar en cuenta que, bueno, lamentablemente diciembre es uno de los meses considerados como un tiempo en el cual se ven más casos de depresión. Y tiene que ver con la cercanía del fin de año, un nuevo comienzo, y viene ahí las tristezas, nostalgias, frustraciones, impotencias de lo que no se hizo o de lo que no se llevó a cabo como uno hubiera querido. Y en donde la gente que está sola suele sentirse más sola, ¿no? Así es. Por el tema de las reuniones, las festividades. Y se vale estar triste, se vale estar nostálgico, pero ya un cuadro de depresión, es decir, que esta nostalgia, esta tristeza pase de 2 semanas, ya no estamos hablando de una nostalgia o una tristeza, es depresión.
Rebeca, muchas Muchas gracias. gracias. Al contrario, gracias chicos, bonito día y prácticamente casi ya muy buen fin de semana. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más de sus mensajes.